Desde las oficinas de Vamos por Más Producciones empezamos este nuevo programa implacable. Hoy con la presencia del expresidente de la República, Federico Franco. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Bien, Rodolfo, ¿cómo estás? Contento de saludarte a vos y a todos los televidentes. Impecable e implacable. Bienvenido, Federico. Contame, ¿qué andas haciendo últimamente después de tu larga carrera, de tu larga trayectoria política? ¿Qué está haciendo el doctor Federico Franco hoy día? Hace con vengo, Rodolfo. Pensaste yupeja, voy a tratar de imitarlo un poco a Rodolfo. Entonces estoy incursionando dentro del rubro de la comunicación. Estoy en Radio Chaco Boreal de lunes a viernes de 10 a 12. Y en Radio TV Ñandutí, después de tu posta me queda la dura jornada de tratar de continuar con ese trabajo de Vamos por Más Paraguay en un diálogo franco. Ñandutí de 8 a 9 de la noche los martes y Chaco Boreal de lunes a viernes de 10 a 12. Federico Franco nació en la ciudad de Asunción el 23 de julio de 1962. Casado con Emilia Alfaro, tienen 4 hijos: Luis Federico, Claudia Vanessa, Iván Alejandro y Enzo Sebastián. Realizó sus estudios primarios en Asunción. Es médico cirujano, expresidente de la República del Paraguay, periodo 2012-2013. Asimismo, se desempeñó como vicepresidente de la República del Paraguay entre el 2008 y el 2012. Ocupó el cargo de gobernador del Departamento Central. Fue intendente municipal y concejal de la ciudad de Fernando de la Mora. Actualmente es presidente de la Fundación Centro Democrático Federico Franco. ¿Cuántos años tenés, Federico? 56 años. ¿A los cuántos años empezaste a hacer política? Bueno, yo comencé a los 14 años, fui convencional de mi partido a los 14 años. En esa época la ley permitía trabajar desde los 14 años. Yo cumplí años 14 en julio y en enero de ese año, 14 y medio sería, ya fui convencional por el partido. Ocupé todos los cargos partidarios que una persona puede aspirar: convencional, miembro de comité, miembro del directorio. Llegué a la presidencia de mi partido, el Partido Liberal Radical Auténtico. Y en la parte de política, por elecciones populares, concejal municipal, periodo 91-96, periodo 96-2001, intendente de la ciudad de Fernando de la Mora, 2003-2008, gobernador del Departamento Central, 2008-2012, vicepresidente de la República, y después completé el mandato desde el 22 de junio hasta el 15 de agosto del año siguiente, 2013, como presidente de la República. Sos médico de profesión. ¿Cuál es tu especialidad? Yo soy médico de profesión, hice internista, hice mi formación de médico completando el internado, 3 años de residencia y 1 año de urgencia en el Hospital de Clínicas, en la primera cátedra de clínica médica. Fui jefe de urgencia del Hospital de Clínicas durante 3 años, fui jefe de urgencia del Hospital Nacional de Itagua, jefe de sala de clínica médica y jefe de sala de cardiología clínica en el Hospital Nacional de Itagua. Yendo a tu vida de familia, ¿estás casado hace cuántos años y cuántos hijos tenés? Nosotros estamos casados con Emilia hace 38 años, tenemos 4 hijos y 7 nietos. Freddy, el mayor, es actualmente concejal de la ciudad de San Lorenzo. Vanessa, Claudia Vanessa, Enzo, Iván Alejandro y Enzo Sebastián, son 4 hijos y 7 nietos. Lo mejor que hay es ser abuelo, Tiki. Lo mejor, la mejor experiencia. Dicen que es un amor, un cariño, un afecto diferente, especial el del ser abuelo. Yo me siento feliz, pletórico, satisfecho cuando llego a casa y llegan los nietos. Hay un solo punto negativo en ser abuelo, pero se pasa. ¿Cuál es? ¿Querés que te diga? Sí. Acostarse con una abuela. Tratamos de llevar adelante. Negativo. Tratamos de llevar adelante. Aclaro que mi señora, Emilia, fue la que comenzó con este chiste. Entonces yo continúo en sentido contrario, diciendo que lo peor es acostarse con una abuela. Pero comenzó Emilia,
quiero remontarme a tu época cuando fuiste vicepresidente de la República y el presidente era Fernando Lugo Méndez. Sí. La figura del vicepresidente, algunos la califican de florero. En tu caso específico, en aquel tiempo que fuiste vicepresidente de la República, Fernando Lugo como presidente dejó que cumplas tus funciones como vicepresidente de la República. El vicepresidente Rodolfo tiene constitucionalmente 3 funciones menguadas, muy menguadas. En primer lugar, la de reemplazar al presidente en actos públicos nacionales e internacionales. En segundo lugar, el de ser enlace ante el Congreso de la Nación y participar de las reuniones del Consejo de Ministros. Y la tercera es la de sustituir en caso de enfermedad, impedimento, renuncia o muerte. Esas 3 son las funciones del presidente. Efectivamente, el presidente Lugo trató de, hablando en términos médicos, de ponerme el separador, y cuando vos operás colocás un separador, ¿verdad? ¿Pero por qué sería eso, Federico? ¿Acaso él no debilitó así su gobierno? Yo creo que en algún momento, cuando le tengas aquí en Implacable a Fernando, él te va a poder contar seguramente qué es lo que pasó por su mente. ¿Pero tu percepción cuál es? Yo creo que a él le sorprendió la presidencia de la República sin ninguna experiencia y con un desconocimiento total, porque yo coincido contigo en que creo que él hubiera aprovechado mejor la experiencia, el contacto, el relacionamiento con la clase política, y eventualmente me hubiera dado trabajo. Yo le hubiera dado a mi vicepresidente trabajo como para que todo el día opere y que no tenga tiempo de conspirar. ¿Por qué decís eso? ¿Conspirabas vos, Federico? No, sabía que iba a venir la pregunta, porque yo fui acusado de conspirador, Tiki. Te pregunto porque siempre se dice, Federico, que el vicepresidente conspira en contra del presidente para tomar, obviamente, el cargo de siempre se dijo que el vicepresidente conspiraba, y de mí se dijo que fui un conspirador. Es más, tu primera presentación fue que el vicepresidente era un florero. La vicepresidencia, Rodolfo, es como una rueda de auxilio. Una rueda de auxilio es pesada, es costosa y es molestosa. Pero qué útil es la rueda de auxilio cuando se necesita. Al único presidente al cual se le sometió finalmente a un juicio político fue a Fernando Armindo Lugo Méndez, porque sabía que había una discrepancia, una falta de inteligencia notoria, manifiesta, con el presidente y el vicepresidente. ¿A vos te parece que se hubiera hecho el juicio político si su vicepresidente era funcional o era servil o genuflexo a los intereses del presidente de la República? ¿Por qué a Fara no se le planteó en ningún momento juicio político? Yo tenía una posición de alguna manera crítica al presidente Lugo en varios aspectos. Primero, por lo que vos decís, él trató de ningunearme. Se goñendeñe eme guaraní lo mitad y ponite y no ñeme y se ni terere servija me morano ñeme y se va. Se anda de coi curi ministro secretario va eve añaje anda de coi. Al contrario, todas las plagas. ¿Viste esa película de Semana Santa que muestran las plagas de Egipto? Todas las 7 plagas. Yo tenía sarampión, lepra, tuberculosis, sífilis, H1N1, dengue, chikungunya, zika. ¿Pero por qué haces todas estas metáforas? ¿Cómo articulaba Fernando Lugo para sacarte poder y casi hacerte quedar como alguien inservible? O un florero, como se dice. Yo tenía todas las plagas. Yo era el malo de la película. No se podían ni sacar la foto. Había gente de mi partido me ignoraba. Yo era un incomprendido, un ignorado dentro del partido. Entonces, iba la gente a la vicepresidencia y yo le decía, muchachos, estoy a un hombre de ser presidente de la República. Yo le leía al presidente de los Estados Unidos, Joe Adams, cuando Joe Adams decía, no soy nada, pero puedo llegar a ser todo. Y para no utilizar esa frase que es un poco larga, yo decía dentro mío y a mi gente, a mis amigos, a mis correligionarios, estoy a un hombre de ser presidente de la República. Se enferma luego Fernando Lugo. Tuvo el cuadro de su cáncer de linfoma de Hodgkin, motivo por el cual tuvo que viajar tantas veces al extranjero. Entonces yo decía, estoy a medio hombre de ser presidente. Recuerdo que le regalaste un rosario, le pusiste en el bolsillo cuando él estaba por viajar. Sí. ¿Eso fue una actitud sincera? Sí, claro. No, Lugo, jamás, nunca se me ocurrió, Rodolfo, cambiar un decreto, una ley, cambiarla a un ministro. Lugo tuvo su escándalo sexual. No vas a escuchar una sola palabra, una sola declaración, un solo comentario
en torno a su escándalo sexual, ni de Benigna, ni de Viviana, ni de todo su amorío que tuvo, ni los hijos, nunca, jamás una sola declaración. Apareció el tema de su enfermedad, yo estando de vacaciones una vez y otra vez en el servicio cumpliendo una misión en el extranjero cuando asumió el presidente Santos y el vicepresidente Alvariño en Colombia, Bogotá, y tuve que venir rápidamente por motivo de salud. Yo jamás salí en contra del presidente de la República. Ahora, cuando él hablaba de una democracia de fachada, cuando hablaba de que los LPP no eran irregulares, cuando hablaba de que teníamos que pagarle toda la plata de la agricultura a los productores de sésamo, que era una forma escondida y camuflada de proteger a algunos productores de la zona complicada de Agüerito, mejor dicho, de Yaguareté Forest o de Taba Guaraní, yo por supuesto me opuse. Cuando se habló del tema de que iba a ser reelecto como presidente de la República, me opuse. Yo tuve posiciones principistas, éticas, doctrinarias, coherentes con la ideología de mi partido en contra del presidente de la República. Pero yo nunca tuve ninguna desaveniencia con él, no fue necesario cortar el teléfono, no fue necesario levantar la voz, no hubo un solo intercambio de palabras fuerte, violenta, sino que desde el punto de vista doctrinario durante toda la campaña, él se definió, se le preguntó, ¿dónde vio Lugo el lado bella piso la mitad? A Lugo y se mandó a poner agua, anga bebé y pube se apusa, seos amigos en Buitepe, Poncho Yuriza, Beimé. Yo estoy en el medio como la boca del poncho. De cualquier manera, Federico, como vicepresidente, supongo que tenías información privilegiada de lo que sucedía en el entorno de poder. ¿Por qué hago esta reflexión? Se habla que una vez las fuerzas de tareas conjuntas le tenían en la mira a la gente del EPP y hubo una llamada telefónica con alguien, no sé si fue con el ministro del Interior o directamente con el presidente Lugo, y que él ordenó que no se haga efectivo, digo bien, el arresto de la gente del EPP. ¿Qué sabes con respecto a eso? Yo escuché de boca de altos jefes de la Policía Nacional que efectivamente en un momento dado, cuando se le tenía en la mira a miembros del EPP, no hubo autorización de parte del presidente, no precisamente para capturar, sino para un disparo certero. Y aparentemente no hubo una directiva de liberar. Escuché, a mí me dijeron, a mí me confesaron, claro que sí. En el tiempo que Fernando Lugo fue presidente de la República, ¿cómo calificás su gobierno? Tengamos en cuenta, la economía no estaba tan mal, la salud andaba bastante bien y otras articulaciones también. Y quiero saber tu percepción y cómo calificas cuando vos eras vicepresidente y Fernando Lugo presidente. Yo creo que el presidente Lugo va a pasar a la historia en primer lugar como el primer presidente en la historia del Paraguay en asumir en condiciones democráticas, sin azonadas, sin golpes, sin derramamiento de sangre, la presidencia de la República. Desde 1811 hasta el 2008 es la primera vez en toda la historia de la República del Paraguay que un presidente de un signo político diferente entrega la banda a otro presidente de otro signo político en forma democrática. Ese solo hecho lo convierte a Fernando Lugo como un punto de inflexión en la historia. Eso es un hecho que no se puede desconocer. En segundo lugar, yo reivindico que efectivamente hizo mucho en favor de la salud. La salud en época del presidente Lugo aprovechó muy bien la salud gratuita, se proveyó de medicamentos y se creó los puestos de asistencia médica familiar, ¿verdad? Que fue una creación que se trajo con el doctor Armando Di Negri de Porto Alegre, que venía de tener una sólida experiencia en su estado, Río Grande do Sul, y otra experiencia en Cuba con respecto a este tema. Y es una maniobra, es una decisión médica que demostró ser muy útil, el de acercar la medicina al contribuyente, en este caso al ciudadano, y darle de esa manera mayor calidez y candidez a la asistencia médica. Le dio un rostro más humano a la asistencia. Y la ministra Esperanza tuvo la visión de proveer de la suficiente cantidad de medicamentos como para que haya asistencia médica y provisión de medicamentos. Razón por la cual este gobierno es considerado como el gobierno que pudo de alguna manera revertir y acercar la salud a la ciudadanía. Otro logro importante, sin lugar a dudas, fue el factor correctivo del 5.1 al 15.3
que se consiguió en el famoso acuerdo Lugo-Lula, firmado el 25 de julio del 2009-2010, creo que 2009, en donde se firma el acuerdo y mediante eso Paraguay de 120 millones de dólares pasa a recibir la friolera suma de 360 millones de dólares. Y desde el punto de vista económico, le agarró a Paraguay un buen momento. El precio de la soja, de los commodities en general, sobre todo alimentario, estaba bien y la producción fue óptima. Tuvimos un crecimiento que llegó hasta 14, solo superado por el año 2013, en donde el crecimiento económico marcó un récord histórico en la República del Paraguay, llegando a una cifra nunca antes alcanzada de 15.3% de crecimiento, segundo a nivel mundial entre todos los países del planeta Tierra. Te escucho hablar y se ve un gobierno más que bueno, superando el común denominador en varias facetas y en varios módulos. ¿Por qué entonces termina siendo destituido por juicio político Fernando Lugo? ¿Qué pasa para que un presidente que viene bien articulando las cuestiones y situaciones del país, bien manejando el poder con resultados positivos, finalmente es destituido por juicio político? El juicio político es la consecuencia, el corolario de varios gestos. En primer lugar, se intentó firmar un compromiso, una cláusula democrática, Lugo no firmó. En segundo lugar, vino con el tema de la reelección, que está en contra de la Constitución Nacional. O si no, preguntarle a Horacio Manuel Cartejara cómo le fue en su intento de violar la Constitución. Ahí le tenía a Rodrigo Quintana, que está en estos momentos en el cielo visualizando todo lo que ocurre y lo que ocurrió en el Paraguay, como consecuencia de una codicia absolutamente desmedida y violatoria a los principios constitucionales. En tercer lugar, el acercamiento ideológico que tuvo Fernando Lugo con la izquierda. Él formaba parte del grupo de los países bolivarianos, capitaneado por el entonces comandante Hugo Chávez Frías. Le tenía como alero a Dilma Rousseff, le tenía a Néstor Carlos Kirchner y posteriormente a su señora Cristina Fernández de Kirchner, Mujica, ¿por qué no? Bachelet, Evo Morales, Correa, en fin, era un ambiente, tenés que reconocer, Rodolfo, un ambiente donde el socialismo estaba fuerte. ¿Y por qué se produce el juicio político? Y suerte que me preguntás esto, porque pocas veces tenemos la oportunidad de comentar. Ocurrió primero el famoso, en el mes de abril, antes de Semana Santa ocurre el famoso Dipuchorros. Los diputados se autoasignaron un aumento en su salario y le asignaron a la justicia electoral un incremento varias veces millonario para contratar funcionarios. Eso despertó un rechazo ciudadano extraordinario, a tal punto que se hizo una manifestación en la plaza frente al palacio, se tiraron papel higiénico, ¿recordás? Totalmente me acuerdo. Mes de abril. Sí, absolutamente. Un mes después, en mayo, Cena Rata. Cena Rata. Estamos hablando del año 2012. Dipuchorro. Sí, una manifestación grande, importante de gente frente al Congreso. Primero Dipuchorro, después Cena Rata, donde la imagen típica que hasta ahora tengo en la retina, donde los senadores salen por lo que es actualmente la Costanera y evitan evacuar el Congreso por las calles que normalmente lo harían. Después de eso viene lo de Curuguatí y la famosa pregunta, ¿qué pasó en Curuguatí? ¿Y qué pasó en Curuguatí? El 15 de junio mueren 7 oficiales de la policía y 11 campesinos, 17, 18 personas murieron, no recuerdo exactamente ahora, pero ponerle 17 personas que hayan muerto. Las personas que murieron, no hay ninguna explicación para sus familiares. ¿Y por qué murieron? ¿Tenían que haber muerto o se pudo haber evitado? Fue una negligencia el no haber evitado y no haber tomado las decisiones en su momento para que eso no ocurra. ¿Quién era el propietario, el dueño de la tierra? ¿Era propietario la familia Riquelme, como se dio a entender? ¿O el nombre de Marina Cue no define exactamente? Si se llama Marina Cue, es porque correspondió a la Marina, a la Armada Paraguaya. ¿Y qué ocurrió ahí, mi querido Rodolfo? En época del presidente Bernardino Caballero, se hizo una distribución de la tierra. Casado en el Chaco,
Mate-Laranjeira en la frontera del Paraná, y en la parte de arriba, lo que es actualmente Canindeyú y parte del departamento de la Mambay, a una empresa llamada La Industrial Paraguaya. Entre paréntesis, y en un pequeño corte comercial, subrayado, entre comillas y mayúscula, con paréntesis bien resaltado en dorado, esposa de Bernardino Caballero. Pequeño detalle. La Industrial Paraguaya comienza a vender. Se le dio al almirante Hugo González, en época del presidente Alfredo Stroessner, una fracción de terreno. Y el comandante de la Armada, entonces Hugo González, recibe esa donación de la empresa La Industrial Paraguaya. Entonces yo presumo, no tengo documento, pero yo presumo, Hugo González, como era comandante de la Armada, solicitó que se le deje al lado de su propiedad un inmueble para que la Armada venga y le cuide su propiedad. Yo presumo, repito, no tengo No pruebas. tenés certeza. Sí, pero el sentido común te dice, si te regalan una propiedad y vos conseguís que se le regale otro a la Armada, porque hay río, no, hay lago, no, hay arroyo, no, hay laguna, no. No había nada, por Dios. ¿Qué viene toda esta reflexión? O sea, ¿por qué haces toda esta reflexión? Porque esa tierra se le dio, la Industrial Paraguaya le dio a la Armada. Y el dueño era la Armada. Y yo, como presidente de la República, sabiendo que era tierra del Estado paraguayo, llámese Armada, llámese INDER, porque es larga la historia, no hubiera permitido que muera un solo campesino. No hubiera permitido el desalojo, no hubiera permitido absolutamente nada. En cambio, se le permitió que estos campesinos sean desalojados, y estos campesinos tenían hace 15 días práctica de tiro con armas de grueso calibre, de más de 200 o 300 tiros informados por la policía. Y el procedimiento utilizado esa vez fue negligente. No se tuvo ambulancia, no se tuvo apoyo táctico, Pero y los policías fueron emboscados. Convengamos que un desalojo articula y se gerencia mediante el Poder Judicial. El presidente Lugo, el presidente de la República, o el Poder Ejecutivo, es otro poder del Estado. Pero ¿y por qué vos vas a...? En realidad la orden fue de cateo. Para ser preciso, la orden fue de cateo, no fue de desalojo. El ¿Y comandante, quién da esa orden? ¿El Ejecutivo? es una orden judicial de cateo. Judicial. Ahí había una orden de cateo que es diferente a la orden judicial por lo siguiente, porque el informe de la policía que recibió el comandante de la policía Jiménez, si mal no recuerdo, yo tengo todo el informe en mi oficina, daba cuenta de que habían gente que estaban haciendo práctica con armas de grueso calibre, te decía. Entonces, ¿cuál es el objetivo del cateo? Ir, verificar y secuestrar todo el arma. No era desalojo. No era desalojo, te repito por segunda vez, no era desalojo, era cateo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quién era el presidente de la República? Fernando Lugo. ¿Quién era el ministro del Interior? Carlos Filisola. Carlos Filisola. ¿Quién era el presidente del INDER? Emilio Camacho. ¿Por qué no se le informó que esa propiedad es propiedad del Estado paraguayo? ¿Por qué vas a hacer cateo? Y mucho menos desalojo si es tu tierra. ¿Por qué la familia Riquelme pidió el desalojo si no era su propiedad? Fue una negligencia criminal, que costó la vida de 17 personas. Hay algo que se dijo, Federico, que no podemos diferir de esta conversación. Francos tiradores desde árboles. Yo con ese ¿Por Franco qué? ya enseguida Federico No, Franco. pero ¿por qué? Por balística. ¿Qué quiere decir? Balas que iban de arriba para abajo, no en forma horizontal. Francotiradores o tiradores oficiales porque estaban a la vista de los campesinos. ¿Por qué te hago esta acotación? Pero de los campesinos, ¿verdad? No sé si eran de los campesinos o si eran de las autoridades. No, Pero ¿por qué se hago va esta reflexión? Porque alguna gente, Federico, dijo que fue algo articulado para destituirle al presidente de la República. Escuchaste que se dijo en varias ocasiones. Bueno, pero el argumento que se dijo carece de valor y una simple brisa derrumba toda esa estantería de conocimiento. Te voy a hacer una pregunta que nadie te habrá hecho y te voy a responder yo. ¿Quién era el comandante de la cuarta zona policial? Dígame usted. Un comisario de apellido, si mal no recuerdo, Segovia. Fue ascendido al cargo más alto. Comandante. ¿Por quién? Por Lugo. Después de los sucesos fatídicos y luctuosos del 15 de junio. El responsable de la cuarta zona policial. Mi querido Tiki, la cuarta zona policial es el filet mignon.
es la mejor porción de la carne. Ocupa la ribera del río Paraná, Canindiyú, Alto Paraná y Itapúa. En los lugares donde se produce el tráfico de comercio más grande están los policías. Los policías que van ahí generalmente vienen un poquito comidos, un poquito gorditos por las actividades que se realizan en la zona. El comandante de ahí se le ascendió al cargo de jefe comandante de la policía después del 15 de junio. El jefe de plaza, el comandante de la comisaría de Curuguatí, fue promovido al cargo de jefe de la cuarta zona policial. ¿Quién le ascendió? ¿Quién fue el presidente de la República? ¿Quién fue el ministro del Interior? ¿Por qué se les premia a 2 personas que actuaron en forma negligente, criminal y culposa en el asesinato de 17 personas? Estas personas que vos dijiste que estaban en la altura son gente de los campesinos. Porque se va el subcomisario Erben Lovera, acompañado de Sánchez y de otro oficial que entre paréntesis está vivo, y se van para conversar con ellos. ¿Se van armados? No. ¿Se van con algún otro elemento? Solamente su chaleco reglamentario, solamente su chaleco antibalas reglamentario, y se van para hablar. El primero que se discute con ellos quita una foiza y los otros machetes. Y efectivamente los tiradores oficiales, no francotiradores, porque el francotirador es una persona que está agazapada, que está oculta, que está mimetizada, camuflada con la naturaleza. Podría estar en un árbol también. Sí, pero estos eran tiradores oficiales que le acertaron en el cuello porque tenían chaleco antibala. Esto fue una emboscada. Los oficiales de la policía murieron como consecuencia de una acción criminal, negligente, culposa del asesinato. Y lastimosamente con ellos murieron después los campesinos. Esto jamás pudo haber ocurrido, porque te repito, la génesis del problema es que la tierra llevaba el nombre, y lleva el nombre de Marina Cue. Por eso yo me opuse tenazmente y le pedí a los parlamentarios que de alguna manera respondían en el periodo anterior de Horacio Manuel Cartejara para que no se acepte esa donación que pretendía hacer la familia Riquelme. La familia Riquelme donó y el gobierno aceptó en forma negligente y culposa también la propiedad conocida como Marina Cue. ¿Cómo es posible, mi querido Rodolfo, que se llame Marina Cue, que vos tengas los títulos, que tengas los documentos? Está el informe de Manuel Riera, apoderado y representante legal de la empresa La Industrial Paraguaya, donde dona al Estado paraguayo. Está el decreto de Alfredo Stroessner Matiauda del 67, donde acepta la donación. Está el decreto de Oscar Nicanor Duarte Fruto, donde transfiere esa propiedad de la Armada al INDER, y que el INDER desconozca que en esa propiedad están asentados campesinos. ¿Qué era más importante? ¿La vida de los compatriotas o la propiedad, unos centímetros de una propiedad que tenía la familia Riquelme? No hay forma de aceptar eso. Por eso cuando dicen ¿qué pasó en Curuguatí?, yo les respondo, pregúntenle a Fernando Armindo Lugo Méndez, a Carlos Alberto Filisola Pallarés, y pregúntenle a Emilio Camacho y al comandante de la policía. Y pregunten por qué le ascendieron al grado inmediato superior al jefe de armas, que es el comandante de la cuarta zona, y al jefe de plaza, que era el comandante, el jefe de la comisaría, que fue promovido a los cargos anteriores. Ahí está la respuesta. Noche de ronda, qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad.
dónde, a dónde va? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién? ¿Con quién estás? Dile que la quiero y dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena y que se acaban por llorar. Federico, termina esta situación. Se empieza a articular la salida del presidente Fernando Lugo. ¿Quién te llamó? Supongo, no hay ninguna duda, que habrán hablado contigo para decirte: sos el vicepresidente, hay una articulación, Fernando Lugo va a dejar de ser presidente por juicio político, tenemos los votos, este es el cúmulo de situación que se está armando. ¿Quién te llamó? ¿Quién habló contigo? ¿Quién te informó que esa situación estaba empezando? Eran varios actores, porque recuerdo que el primero en tomar una posición pública fue el líder de la bancada del Partido Colorado. En esa época... ¿Quién era? Luis Neighton, el fallecido exministro. ¿Qué ocurrió, mi querido Rodolfo? En esa época el Partido Colorado estaba en una interna tremenda para ver quién era el candidato a presidente de la República. Estaba por un lado Horacio Manuel Cartejara, estaba por otro lado Javier Zacarías Irún, y estaba una tercera candidatura que era la de Lilian Samaniego. El líder de la bancada de Honor Colorado, Luis Neighton, a la mañana del miércoles dijo: nosotros vamos a hacer el juicio político. ¿Por qué? Porque el día anterior, martes, Fernando Armindo Lugo Méndez resuelve crear una comisión extraordinaria de notables, formada por notables, y nombró entre ellos a la única persona, le nombró con nombre y apellido Alcibiade González del Valle para presidir esa comisión, que iban a averiguar todo lo que ocurría. Esa decisión, esa actitud, para mí, de contramano y contracorriente a lo que establece el sentido común, porque si vos tenés Ministerio Público, si vos tenés la justicia, si vos tenés la policía, por Dios, echar mano a un grupo de notables para que te pueda esclarecer qué ocurrió ahí, es una antología al disparate. ¿Quién te llamó, Federico? ¿Quién te llamó a decir que podría ser presidente de la República? No, yo no necesito que nadie me llame. Pero alguien habrá contactado contigo. No, te estoy contando. El primero en hacer pública la posición de que iban a iniciar el juicio político fue el equipo de Honor Colorado y fue su líder en la Cámara de Diputados. Lo que yo te digo es auditable, porque vos podés entrar en los medios y ver las declaraciones de Luis Neighton el miércoles a la mañana. Miércoles a la tarde hace uso de la palabra Javier Zacarías Irún y anuncia que su bancada se suma y va a pedir el juicio político. El Partido Liberal Radical Auténtico tomó la decisión el jueves a las 7 de la mañana, cuando va López Perito, acompañado de Ricardo Canese, a hablar con Blas Llano Ramos, el presidente del Partido Liberal en ese momento, en el directorio de Iturbide 936, y aparentemente ahí el presidente del partido le dice que ya no había forma, que eso no tenía forma de retroceder. Le habrían ofrecido ministerio, espacios dentro del gabinete, en fin. No sé yo cuál fue el discurso ni cuál fue el mensaje, pero la posición del partido fue: no, nosotros acompañamos el juicio político, por una reunión que se tuvo en el seno del Partido Liberal el día, creo que jueves de tarde, y ese miércoles de tarde, y el jueves de mañana ya no comunica eso, y a partir de ahí se suman en forma concatenada, primero el partido UNAC y más tarde el partido Patria Querida. De 125 votos
De 125 parlamentarios, 4 votaron a favor de Fernando Lugo. 3 senadores y 1 diputado. ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué recordás de tu interior cuando dijiste, voy a ser presidente de la República del Paraguay, voy a tomar la posta como número 1 del Ejecutivo y voy a tener que conducir por este tiempo restante al Paraguay soñado, donde yo nací, donde están mis hijos y mis nietos? Yo pensé efectivamente, Rodolfo, pensé en la decisión. Yo tenía 2 posibilidades. Yo soy una persona que estoy preparado física, mental y anímicamente para tomar decisiones porque toda mi vida hice urgencias. Yo 11 años de mi vida traté con seres humanos que se debatían entre la vida y la muerte y tenía que tomar siempre una decisión para salvar a mi paciente. Mi objetivo fue siempre mentalmente, como político, como médico y mi actividad civil, el de salir de la posición crítica, estabilizar al paciente y después pensar en las otras medidas. Ahí se me ocurrió 2 posibilidades. La primera posibilidad, aceptar, sabiendo el riesgo que ello significaba y sabiendo que no iba a ser bajo ningún punto de vista candidato a presidente de la República, iba a asumir la presidencia como corresponde constitucionalmente, porque nomás luego, la única persona que está autorizada para asumir inmediatamente y sin más trámite la presidencia es fatalmente el vicepresidente, sea quien fuera. No hay otra persona que pueda asumir sino el vicepresidente por los preceptos constitucionales. Pero en algún momento pusiste la posibilidad de decir, no voy a aceptar. Claro. ¿Por qué? Porque, por lo que te estaba diciendo, la primera posibilidad de aceptar, con el riesgo que ello implica, y la segunda posibilidad era no aceptar. ¿Y por qué yo no aceptaría? Yo no hubiera aceptado si moría una sola persona más. Yo no iba a aceptar ser presidente de la República si continuaban las manifestaciones y alguien tenía la uña del dedo meñique de la mano izquierda lesionada, bajo ningún punto de vista. Yo no tengo y no voy a tener seguramente, ojalá Dios me mantenga, una codicia desmedida como para cualquier precio ser presidente de la República. Y después pensé en las consecuencias. Y agarré la calculadora y sumé y resté y tomé la decisión. ¿Cuáles eran los puntos negativos? Si yo no asumía, iban a decir que era un cobarde, que era un timorato, que era un ayú, que era un inútil, que mi partido, el Partido Liberal, no tenía vocación de poder y que mi partido estaba condenado a ser eternamente opositor, como permanentemente nos están recordando los amigos de la calle 25 de Mayo. Entonces, en un momento dado, así como vos me estás planteando, cerré los ojos y dije, yo me voy a la próxima convención del partido y ahí está el traidor, ahí está el cobarde, ahí está el ayú, ahí está el inútil, el timorato, o eventualmente tomar la decisión, asumir y llevar la responsabilidad. Entonces lo primero que hice fue reunirme con mi familia, le expliqué la situación, hablé con Yoyito, mi hermano era senador, mi señora Emilia diputada, hablé con Blas Llano, hablé con el doctor Nicanor Duarte, no Frutos, sino Nicanor Duarte liberal, Chuleco, y nos reunimos y le dije que yo aceptaba culminar el mandato con la condición de que yo no sea candidato a presidente de la República y entregar sin más trámite el 15 de agosto del 2013 indefectiblemente el poder, sea como fuera. ¿Cómo calificás tu gobierno, ese gobierno corto que tuviste, teniendo en cuenta todos los inconvenientes, por sobre todo que cerraron los grifos varios países del extranjero y cortaron beneficios para nuestro país? ¿Cómo supiste administrar eso y cómo calificás tu gobierno? ¿Cuánto tiempo tenemos? Para la resolución que usted puede hacer, yo creo que usted puede hacerlo eso en 2 minutos y medio, 3 minutos. Bueno, dame 3 minutos. Te voy a decir lo que hicimos. En el rubro de obras públicas, la costanera, anotá, la autopista Luque-Asunción, el primer túnel hecho en el Paraguay conocido como el túnel Semidey, el segundo túnel hecho sobre el Jardín Botánico, el viaducto sobre Santa Teresa, el viaducto sobre la autopista Luque-Ñuguazú, la circunvalación de la autopista que va desde Luque a San Bernardino conocida como Lago Upacaraí,
la ruta Santa Rosa de la Guaragüí Capitán Vado, el primer acueducto en la historia del Paraguay iniciado en nuestro mandato, el aumento del frontispicio del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y la 2 mangas colectores más la ampliación de todo el estacionamiento se hizo en nuestra época. La provisión masiva de antiparasitario para todos los alumnos, luego del gobierno del presidente Eligio Ayala, lo hicimos nosotros. La construcción de 7 centros de diálisis en capitales departamentales claves como Concepción, Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este, Encarnación, Cordillera, Villarrica, se hizo en nuestra época. También tenemos la aplicación de la vacuna contra el cáncer de cuello uterino, por primera vez en la historia aplicada en el Paraguay, la vacuna contra meningitis, por primera vez, y la pentavalente se inició en nuestra época con el ministerio del profesor doctor Toñi Arbu. El traslado de más de 500 presos en situaciones irregulares de calle de la cárcel de Tacumbú al presidio Padre López de la Vega de Emboscada se hizo en nuestra época. La adquisición de un predio de 18 hectáreas para la ampliación del presidio de Emboscada se hizo en nuestra época. La posibilidad de que el Paraguay haya emitido por primera vez en su historia de 206 años de vida democrática emisión de bono a 4.625 de interés contra 20.25 de lo que normalmente estábamos recibiendo se hizo en nuestra época. La aprobación del impuesto a la renta personal se hizo en nuestra época. La conciliación de cuenta entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central del Paraguay lo consiguió el ministro Banana Ferreira. La aplicación del IRASI, la ley de responsabilidad fiscal y finalmente la ley de capital público, alianza público-privada, fueron presentados por nuestro ministro Manuel Ferreira. En otros rubros como industria y comercio tenemos la mayor cantidad de capital requerido en el Paraguay, aumento del capital nacional, aumento del capital inversión, del capital internacional en nuestro país, el crecimiento económico nunca antes visto de 15.3, hemos decrecido en 9 puntos la pobreza extrema y en 10 puntos la pobreza total del Paraguay para el periodo 2013, confirmado por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos del gobierno de Horacio Manuel Cartejara, no durante mi gobierno. Se tuvo la aprobación de la ley para la expropiación de Saguayomaxa, se consiguió por primera vez el libro blanco en la historia del Paraguay y se tuvo la transformación del presidio de Emboscada, donde antes se le torturaban a los presos como un centro de reconversión, a los presidiarios que estaban radicados en el penal de Emboscada. Y a nivel internacional, a pesar, mi querido Tiki, yo sé que hay poco tiempo, pero tengo que decirte porque normalmente no se me da esta oportunidad, se me niega en la mayoría de los medios y en la mayoría de los programas, tuvimos la oportunidad de integrar la Alianza del Pacífico. Cerrada la frontera del Mercosur por la nueva versión de la Triple Alianza, los mismos actores, Brasil, Uruguay, Argentina, hoy o en esa época 2012 con el acompañamiento de Hugo Chávez Frías y su famoso canciller, el pichón de dictador, el actual Nicolás Maduro, trataron de cercenar la posibilidad del Paraguay. Y cercenada esa posibilidad, tuvimos la vocación de mirar adelante y ver al Chaco paraguayo como la posibilidad real de que sea la ventana para poder llegar a los mercados del Asia. Es así como el Paraguay comenzó a coquetear con países de la Alianza del Pacífico como Chile, Perú, México y Colombia, y de esa manera Paraguay es hoy socio de la Alianza del Pacífico, no socio fundador ni socio pleno, pero socio adjunto, de tal forma a poder entrar en inteligencia con ellos. Esos son algunos puntos que me acuerdo porque me tomaba un poco de sorpresa, pero además tenemos muchísimos otros puntos que podía haber dicho. Y yo no me animo a calificarme, no corresponde, no es ético. Federico, yo te escucho hablar del gobierno de Fernando Lugo, con viento a favor, con buenas articulaciones y la forma en que vos terminaste tu gobierno. Y te escucho hablar y se escucha un gobierno maravilloso. ¿Por qué entonces en las elecciones cae el partido de la alianza y gana el Partido Colorado de nuevo? Todo esto que estás diciendo no percibió, no recibió la gente, por eso a la hora de votar cambia de posición y cambia el gobierno por eso. El paraguayo en general, Tiki, seguramente ni vos ni yo somos la excepción, nos caracterizamos por 3 aspectos. ¿Cuáles son? En primer lugar, discutimos sin saber, generalmente.
En segundo lugar, tenemos una gran tendencia a oponernos al cambio. Y en tercer lugar, queremos destrozarle al paraguayo que sale bien. Nosotros le tuvimos enfrente al Partido Colorado probablemente con una bomba nuclear. ¿Cuál es la bomba nuclear? Partido Colorado poderoso, con un caudal electoral impresionante. El piso del Partido Colorado no baja de 700, 800 mil votos. Y le tuvimos un candidato outsider, que no venía de la clase política, que venía con el antecedente de haber sido un winner, como te gusta decir a vos, y finalmente con una billetera extremadamente densa. Que mal utilizada puede ser un boomerang. Sí, pero ganó. El único tipo que le podía haber ganado al Partido Liberal en ese momento fue Horacio Cartes, y fue la unión del Partido Colorado con Horacio Cartes la que hizo que ganara las elecciones. ¿Fue un buen candidato Horacio Cartes? Claro que sí, por los motivos que te decía. Venía de haber hecho de Libertad prácticamente un milagro. Le clasificó a Paraguay a 2, 3 mundiales. Era un tipo exitoso, hay que reconocer eso. Después podemos hablar del origen de su fortuna, entre paréntesis. El único negocio que le fue bien durante todo este periodo de tiempo fue el contrabando, y particularmente el contrabando de cigarrillos. Pero vamos a tener ocasión para otro implacable para ese tema. Mientras tanto, te digo y reitero que la comunión Horacio Cartes Partido Colorado fue una comunión extraordinaria. Y en segundo lugar, a mí me destrozaron. ¿Te acordás del tema San Agustín, Tiki? Bueno, eso te quería preguntar. Se habla de que el pago de las tierras de San Agustín, cuando eso senador Oviedo Mato, fue una componenda para que UNACE sea fuerza partidaria en coordinación con la alianza donde el señor Efraín Alegre pujaba por la presidencia y el señor Rafael Filisola por la vicepresidencia, empuja en contra de Horacio Cartes y Juan Afara, respectivamente. Y que ese pago que se hizo en razón de aproximadamente 47 mil millones de guaraníes, que salió un cheque creo que fue un miércoles de Semana Santa, se dijo que fue una componenda y que fue algo absolutamente fuera de los presupuestos de la ley. ¿Qué respondes al respecto? Por parte, primer mito. San Agustín, se dijo, aunque vos no lo hayas dicho, estuvo no sobrefacturado. Se dijo que San Agustín fue sobrefacturado. Vamos a definir qué fue San Agustín. San Agustín es la propiedad de la familia Oviedo Mato, que producida la caída de Alfredo Stroessner Mathieu en el 89, es ocupada por aproximadamente 1000 familias. 1000 familias multiplicado por 4 o 5 en cada familia, estamos hablando de 5000 personas, ¿ok? ¿Dónde está ubicada esa finca? Está ubicada en un terreno, en una propiedad que afecta a 3 municipios, si mal no recuerdo: Altos, Atirá y creo que es San Bernardino. Son 3 comunidades, o Ipacaraí. Son 3 distritos que afectan la propiedad. Se dijo que estaba sobrefacturada. Nosotros pagamos creo que 8 millones de guaraníes la hectárea, y la inmobiliaria del Este, del diario propietario del diario de ese color, el señor Zucolillo, estaba pagando 31 millones de guaraníes la hectárea. Eso está todo en el documento. Primer mito, falso. Segundo mito, se dijo que se pagó un miércoles santo. ¿Quién lo dijo? Horacio Manuel Cartes Jara. ¿Dónde? ¿Ante la fiscalía? No, lo dijo en un discurso político. ¿Y qué dijo? Que se fueron 7 camiones recaudadores de caudales a retirar la plata, porque no iban a echar toda la plata en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 4, ni en 5, ni en 6, razón por la cual se requirió 7 camiones recaudadores de caudales para retirar la plata, el equivalente a ese monto que vos decís de 48 mil millones de guaraníes. Falso. ¿Cómo se hizo el pago? El pago se hizo del Ministerio de Hacienda, se hace transferencia al Banco Nacional de Fomento, y el Banco Nacional de Fomento hizo la transferencia al Banco Visión. Y lo que yo te digo es auditable, podés chequear uno a uno. Primero, Federico, está todo grabado. Federico, ¿es verdad que ese pago del INDERT fue previsionado con antelación en el Poder Legislativo y que inclusive estaba previsionado con número... ¿Por qué me pasas la mano? Porque es correcta. No, yo estoy dando una información que fue previsionado con número de finca y sacado por decreto ley para que se haga efectiva posteriormente. Se retiró el miércoles santo, mentira. Se retiró el miércoles de Pascua.
Esta gente que a lo mejor no conoce lo que es el sacramento, y mucho menos de la reconciliación y una acuda a misa, no sabe la pequeña diferencia que hay entre un miércoles santo y un miércoles de Pascua. Pero dicho esto, el miércoles de Santo, que es un día en donde hay actividad para el banco privado, el Banco Visión, que yo sepa no es privado, no tendría ningún motivo de haber pagado. Pagó en un cheque, para lo cual vos lo máximo que necesitas es un bolsillo, una billetera, y no necesitas ni 1, ni 2, ni 7 camiones. El Banco caudales. Visión sí es privado. Y bueno, ¿y quién fue el que pagó? El Banco Visión, porque el Ministerio de Hacienda hace transferencia al Banco de Fomento y el Banco de Fomento hace transferencia al Banco Visión. Clarísimo. En tercer lugar, se dijo que se pagó con los bonos de 500 millones de dólares que trajimos. Falso. Ni un peso no se utilizó. Los 500 millones de dólares que recibimos mediante la emisión de bonos en nuestro mandato se le entregó así, limpio de polvo y paja, igualito como hemos recibido a Horacio Manuel Cartejara sin tocar, no es luego un níquel, un penique de esos 500 millones de dólares. Pero discúlpame. Federico, discúlpame. El pago del INDER, quiero saber si fue por una componenda. Eso quiero que me respondas después, por favor. Negativo. De rechazo categórica, contundentemente, te voy a explicar por qué. Pero antes voy a responder tu pregunta anterior, porque si no, da la impresión que estoy queriendo eludir. ¿Cómo fue el pago? El INDER a Lugo, ¿en qué momento se hace el presupuesto? En el año, yo asumo en junio del 2012, ¿verdad? Sí. El presupuesto del 2012 es el presupuesto aprobado el año anterior, 2011, ¿verdad? Así es. ¿Quién aprobó el presupuesto de 2011? El Congreso. ¿Quiénes estaban entre ellos? Sisto Pereira. ¿Y qué resuelven? Por castigo al Lugo, le dicen, te vamos a dar esta plata para el INDER, y esta plata que te damos para el INDER tiene estas particularidades. Ni un peso para la expropiación de la propiedad de Teixeira. Ni un peso para la compra de terreno para los indígenas en Unión, departamento de San Pedro. Y en tercer lugar, ni un peso para la compra de la propiedad de este señor Tranquilo Favero en el Alto Paraná. 3 excepciones. Y después le dice, este presupuesto tiene que ser utilizado 70% para poder pagar las expropiaciones que tenemos anterior. En particular, págase la suma de 48.444.320 con 4 guaraníes a la finca 470, 71, 72, 73 en la comunidad de Loma Grande, en la comunidad de Altos. Estaba previsionado eso. Estaba presupuestado, papá. Estaba presupuestado. ¿Y dónde está el fato entonces? Es que no existe fato. ¿Qué ocurre cuando Cartes asume? Vos que tenés memoria. ¿Quién fue su ministro de Agricultura? ¿Y qué dijo Gattini? Gattini se fue allá y dijo, esta tierra es apta para la agricultura. Pero ustedes no dijeron en el discurso que esta tierra no era apta para la agricultura. No, es apta para la agricultura. Además se pueden hacer otras actividades como artesanía. Ah, qué bueno. ¿Y está sobrefacturado? No, no está sobrefacturado. ¿Y qué hizo Jorge Oviedo Mato? Pasó a ser aliado de Horacio Manuel Cartejara. ¿Y qué hizo Horacio Manuel Cartejara? Dejó de percibir el 20% que por ley le correspondía, no pagó y de esta forma se perfeccionó. O sea, todo lo que fue, mi querido Tiki, audiencia, un robo, un escandaloso robo, el tema de San Agustín, terminó siendo un gran negocio con la complicidad de algunos medios que divulgaron esto en lo que se conoce hoy como la posverdad. ¿Y qué es la posverdad? Yo, Federico Franco, vos, Tiki, González Friedman, lanzás una inconmensurable, alguien repite en los tweets, en las redes sociales, después dice otro periodista encumbrado y se toma como algo cierto. Lo que yo te estoy diciendo con respecto al tema de San Agustín, estoy dispuesto a sostener aquí, en la Fiscalía, en la Corte Suprema de Justicia y donde sea, y además está en el w de centrofranco.org toda la información concerniente al tema de San Agustín que se hizo de perfecta manera sin que haya faltado absolutamente nada. Y el pacto que vos decís, ¿cómo nosotros vamos a ser tan energúmenos como para en septiembre, octubre, noviembre del 2011 darle la plata a Lino Oviedo, sabiendo que él iba a ser candidato a presidente de la República? ¿Cuándo muere el general Oviedo? 2 de febrero y se le encuentra el 3 de febrero del 2012. ¿Quién era el enemigo acérrimo, el enemigo más cáustico que tenía Horacio Manuel Cartejara? Lino César Oviedo Silva. ¿Y cómo nosotros íbamos a darle la plata a Lino Oviedo si sabíamos que esto iba a ocurrir? Imposible.
Tenés que ser mandrake para que vos hagas tu presupuesto en septiembre y sepa que en febrero va a morir Lino Oviedo. Por Dios, esa es una antología al disparate. Esa es una exageración de la capacidad de imaginación de la gente y demuestra que realmente en el Paraguay, al revés de los otros países, la mentira anda con zancos. Normalmente la mentira anda con patas cortas. Acá la mentira tiene zancos. ¿Y qué zanco, papá? Te quiero hacer algunas preguntas tipo ping-pong, con Adelante. respuestas cortas, concisas, contundentes y por sobre todo, implacables. Implacable. La amistad. La amistad es un don que hay que cultivar. La familia uno elige, en cambio, la familia uno no elige, sino que se le impone, y la amistad uno puede elegir. La amistad es probablemente lo mejor que ha ocurrido desde que el mundo es mundo. Yo tengo la suerte de poder cultivar varios amigos y me siento feliz y orgulloso de ellos. La traición. Yo no sé si es cierto, pero Emilia me dice que del horóscopo ella cree. Yo como leoniano, yo no acepto la traición ni la mentira. Es deplorable. El poder. El poder es una ocasión de servir, de atender. Ese es el objetivo del poder, ayudar a que la gente pueda realizarse. El abandono. El abandono, igual que la traición, ¿verdad? Yo creo que la persona que te abandona es una persona que no tiene sentimiento. No sé, abandono de qué puede ser, ¿verdad? Pero sea el abandono que fuera, me parece desleznable. La esperanza. Y la esperanza, hay tantas músicas sobre la esperanza, vos que sabés cantar, Tiki. Yo soy una persona, por definición, optimista y esperanzadora. Yo creo en Dios, soy un temeroso de Dios. Y creo que la esperanza es lo último que uno debe perder, porque para lo que el hombre es imposible, para el barbudo es posible. El perdón. Es un ejercicio que hay que cultivar, es difícil perdonar, pero hay que perdonar y no podemos ni sentir rencor, ni pugarón, ni odio, porque no nos lleva a nada. Probablemente llega al abandono. El rencor es probablemente la compañía fiel del abandono. La maldad. Y la maldad, igual que el abandono y que el odio, yo creo que son pecados que uno tiene que tratar de desagregar, tiene que tratar de evitar. Y una persona que es mala, que es rencorosa, que tiende a abandonar, es una persona que no puede ser nunca feliz. La familia. Y la familia es la piedra angular de la sociedad y es lo máximo. Yo siempre digo que el que va a llevar mi cajón van a ser mi señora, mis hijos, mis hermanos, mis parientes. Vos estás en el poder, Rodolfo, y crees que tenés todo. Y después caes del poder y estás absolutamente solo. Y ahí cuando vos estás solo, ahí está la familia contigo. Emilia Alfaro. Y Emilia Alfaro es mi amiga, mi compañera, mi señora, mi amante, mi correligionaria, mi compañera de ideales. Es todo. Por último, y agradeciéndote la deferencia y la presencia tuya aquí en las oficinas de Vamos por Más Producciones, ¿quién es Federico Franco? Hijo de Dios. ¿Es todo? Hijo de Dios. No puede decir los cargos que quiera. Es concejal, es intendente, es gobernador, es vicepresidente, es presidente, pero finalmente sos siempre hijo de Dios. Gracias, Federico, por esta entrevista. Qué grande. Muchas gracias. Gracias, Chiqui. Esto fue todo por hoy. El programa Implacable con la presencia del expresidente de la República, Federico Franco. Espero hayas disfrutado de esta amena charla que tuvimos aquí en las oficinas de Vamos por Más Producciones. Sé feliz, pelea siempre por tus sueños. Tarde o temprano, todo se cumple. Chao. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir.
Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo